Bueno, familia, muy buenas noches. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Qué gustazo poder estar con ustedes en esta noche. Súper chévere si podemos de repente prender camarita como para que haya un poquitico más de fraternidad, más cercanía. Veo que está conectada María Victoria. María Victoria, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Súper, súper, súper. María Victoria, ¿qué te parece si de repente puedes prender la cámara? Sí, sí, yo puedo. Súper. Esta soy yo. Liz. Súper, bienvenidísima María Victoria, ¿cómo estás? ¿Te parece si de Bien. repente te presentas, nos cuentas tu nombre, qué iglesia vienes y bueno, cuántos años tienes para conocerte un poquito? Bueno, mi nombre es María Victoria, como ya habían leído, yo tengo 19 años y vengo de la Iglesia Unión Misionera Cristo Reina de acá de Santander de Quilichao. Santander de Quilichao, súper espectacular. ¿Cómo se llama tu pastor? Osvaldo Carabalí. Osvaldo Carabalí, espectacular, espectacular. Muchas gracias, María Victoria. Veo que también está por aquí conectado Esteban Carabalí. Esteban, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias a Dios, ustedes. Súper, ahí te vemos, ¿no? Esto es juventud, mejor dicho, vamos a mentorear jóvenes para que sigan mentoreando más jóvenes. Qué buena noticia. Esteban, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? ¿De qué iglesia vienes? ¿En qué lugar te encuentras? Yo tengo 22 años, también estoy de acá de Santander de Quilichao, la misma iglesia que María Victoria, y sí, Están en la misma iglesia, son compañeros coequiperos. Uy, súper, súper, señor. qué bendición. Bienvenido, Esteban, súper, espectacular. Eh, Veo que dice el chat José Amu. José, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, José, ¿de dónde? Bueno, cuéntanos primero, ¿Amu es tu apellido o eh, tu segundo nombre? Bueno, mi nombre completo es José Edinson Amu Villegas. Amu, así como suena. Ok, perfecto, súper. ¿Y de dónde te conectas, José? Bueno, yo soy de acá de Santander de Quilichao, de la Iglesia Alianza Cristiana, de la sede central. Ok, perfecto. Vamos a conquistar Santander de Quilichao con toda. Espectacular. Qué bueno, José. Bueno, hoy lo hice al revés. Normalmente siempre se presenta primero la persona, pero es que el centro de todas estas sesiones de entrenamiento, primeramente es Dios, el Espíritu Santo, y van a ser cada uno de ustedes. Estas sesiones de antivirus son de ustedes. Ustedes son, eh, de alguna manera, como el centro de todo esto, porque la idea es que podamos tener unas mentorías donde podamos aprender a replicar esto con otras personas. Entonces, quise hacerlo así, al contrario, primero que se presentaran ustedes, ahora me presento yo, mi nombre es Mauricio Cruz, tengo el privilegio de trabajar con Allianz ya hace 8 años en diferentes procesos, en diferentes tutorías, y ahora mismo tengo la oportunidad de compartir con ustedes estas sesiones maravillosas de este proyecto que se llama Antivirus. Entonces, bueno, maravilloso poder empezar eh, orando. Sabemos que separados de Él, nada podemos hacer, ¿cierto? Pero con Él podemos hacer cosas que ni siquiera en nuestra mente o nuestra imaginación de repente podríamos pensar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, María Victoria, ¿qué te parece si hacemos una oración cortica antes de comenzar esta hermosa sesión número 1 de antivirus? Señor hermoso, te damos gracias por tu poder, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad. Gracias, Señor.
Sabemos que estamos aquí con un propósito específico, Señor. Tú no haces las cosas al azar. Bendice nuestras vidas y danos sabiduría para lo que viene, Señor. Queremos recibir para compartir, recibir de gracia para dar de gracia. En nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos en Cristo, antivirus, ¿qué les pareció ese video que pusimos ahí de primeras? ¿Cómo les pareció? Esteban, ¿cómo lo viste? Yo no alcancé a ver, apenas lo escuché, tenía la pantalla apagada. Ok, quiero que lo escuchen otra vez, quiero que lo vean otra vez, porque es el video insignia de antivirus para que ustedes puedan verlo. Es un material muy bonito. A ver, ¿dónde estoy? Literato MC, Santa Escuela. Esto es antivirus, compromiso, corazón, obediencia y diversión. Una forma diferente de obtener conocimiento. No se queda en teoría, me transforma desde adentro. Quitando malos hábitos, creyendo en mis talentos. Afirma mi identidad, adquiriendo fundamento. Sé que yo nací con un destino muy grande. Siempre lo sabré, donde quiera que yo ande. Desde ahora en adelante mi mentalidad se expande. Llegando hasta la meta voy a celebrar en grande. Pensamiento de ganador y volando como el águila. Antivirus, antivirus. Yo soy más que vencedor, voy saliendo de la cápsula. Antivirus, antivirus. Pensamiento de ganador y volando como el águila. Antivirus, antivirus. Yo soy más que vencedor, voy saliendo de la cápsula. Antivirus, antivirus. Pensaba que no valía, ahora sé que soy brillante. Recibí una enseñanza que me impactó bastante. Ya lo entendí, no voy a ser el mismo de antes. Ahora entiendo mi valor, sé que soy como un diamante. A todo lo que hago debo colocar el amor. Con un juego rompehielo voy entrando en calor. Sabemos levantarnos cada vez que nos caemos, porque aquí nadie enseña, pero todos aprendemos. Pensamiento de ganador y volando como el águila. Antivirus, antivirus. Yo soy más que vencedor, voy saliendo de la cápsula. Antivirus, antivirus. Pensamiento de ganador y volando como el águila. Antivirus, antivirus. Yo soy más que vencedor, voy saliendo de la cápsula. Antivirus, antivirus. Yeah. Pensamiento de ganador y volando como el águila. Antivirus, antivirus. Yo soy más que vencedor, voy saliendo de la cápsula. Antivirus, antivirus. Pensamiento de ganador y volando como el águila. Antivirus, antivirus. Yo soy más que vencedor, voy saliendo de la cápsula. Antivirus, antivirus. Bueno, yo creo que cuando llegamos y nos inscribimos a esto, dijimos Ministerio Juvenil, vamos a evangelizar a los jóvenes, ¿cierto? Esto es un programa para evangelizar a los jóvenes, pero de alguna manera lo imaginamos de esta manera, algo como diferente, como disruptivo, como distinto, ¿cierto? Por lo general pensamos que el proceso de evangelización solamente se da en escenarios de iglesia, con la Biblia en mano, versículo tras versículo, y aunque eso es una estrategia muy efectiva, que ha logrado que miles, por no decir que millones de personas alcancen el conocimiento de Cristo y su verdad, pues hoy vengo a presentarles un proyecto totalmente diferente. Hoy vengo a presentarles un proyecto que habla de principios y valores, que predica de Dios sin mencionar a Dios. ¿Qué tal esa estrategia? Interesante, ¿no? Porque hay muchos lugares donde de repente no se puede hablar de Dios, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado de repente? Por ejemplo, tú, María Victoria, ¿hay algún lugar donde tú digas, aquí es como difícil porque aquí no se puede hablar mucho de Dios por algún motivo? Por la ley, porque no les gusta, porque qué pereza. ¿Has encontrado algún lugar así, María Victoria? Ahí estás muteada. Ya, sí, sí me llegó a pasar una vez donde la mayoría de mis compañeros eran ateos. Interesante, y tú la única creyente.
Sí, entonces ¿Y no me cómo te podía. sentiste en ese momento? Como que, ¿será que les hablo? ¿Será que no? ¿Será que mejor dejamos así? Pues en ese tiempo, pues yo pensaba que era mejor dejar así porque para chocar o peleas, no, de pronto que no les cayera bien lo que uno les decía o dijeran que era mentira. Claro, exactamente. Y es que en el ámbito juvenil, eh, predicar o compartir acerca de Dios no es tan fácil, ¿no? No está, a veces es complejo, es complicado. Pasas por aburrida, por retrógrada, por anticuada, pero ¿qué le está pasando? No se divierte, no aprovecha la vida, ¿no? Entonces, con ese fin y con ese objetivo fue que se creó Antivirus. Esto viene de Estados Unidos. Entonces, voy a estarles compartiendo una presentación. Hoy lo que vamos a hacer es conocer qué es antivirus. Eso, como para qué sirve, en qué consiste. Entonces, voy a estarles compartiendo mi pantalla. Esto en la plataforma les va a quedar grabado. Así que no se preocupen, chévere, si pueden tomar apuntes, pero todas estas clases van a quedar grabadas. Todo este material, ustedes van a poder tener acceso a él. ¿Listo? Porque la idea es formarnos como mentores para poder formar a otros. Pero digamos que a diferencia de otros entrenamientos, antivirus no es una cátedra. No es como clase 1, clase 2, clase 3, tema 1, tema 2, sino que lo que vamos a empezar a ver a través de antivirus son experiencias. La idea es que usted y yo podamos experimentar durante las sesiones y experimentando podamos descubrir verdades que se encuentran en la palabra de Dios y que a través de esas experiencias nosotros seamos llevados a querer hacer una acción que nos lleve a hacer algún cambio en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos la dinámica que vamos a estar trabajando, en la que nos vamos a enfocar y vamos a descubrir cosas muy, muy interesantes, muy disruptivas durante el proceso, ¿vale? Estas reuniones de ustedes, entonces, en cualquier momento, cuando usted no entienda algo, me encanta que el grupo sea pequeño. Hay un plus cuando los grupos son pequeños y es que podemos trabajar casi que personalizado, ¿no? Esto se vuelve casi como una reunión familiar, una reunión muy cercana donde todos podemos opinar, todos podemos hablar y podemos aprender juntos, ¿vale? Entonces, en el momento en que usted no entienda algo, quiera saber algo, quiera aportar algo, usted solamente levanta su manito ahí, de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y yo le voy a dar la palabra y vamos a estar compartiendo este bonito momento, estas bonitas sesiones. Antivirus, ¿quiénes somos? O sea, antivirus, ¿de dónde salió? Entonces, antivirus es un movimiento, en realidad es un programa de transformación cultural, un programa que establece sistemas continuos de transformación para que los participantes tengan tres cosas fundamentales. O sea, en antivirus buscamos tres cosas fundamentales durante las sesiones que pase con los jóvenes. La primera es que descubran. Entonces, la idea no es enseñar todo. No es como que esta es la definición de no. La idea es que a través de la experiencia de las sesiones, nosotros cada uno podamos descubrir. Los chicos puedan descubrir. Cuando tú descubres un conocimiento, es tuyo. Es diferente que cuando te lo dictan, ¿cierto? Esta es la definición y tú, bueno, sí, copiémoslo, de repente para algo nos sirve. Pero cuando tú lo descubres, se convierte en algo tuyo. Y cuando es algo tuyo, lo puedes utilizar y darle un propósito más específico. ¿Listo? Entonces, antivirus es un programa de transformación que busca ¿qué? Impartir principios y valores universales que hacen que la vida y las sociedades funcionen. Entonces, dentro de este programa, lo que nosotros buscamos en realidad es que las personas a través de los principios y de los valores conozcan a Dios. ¿Sí? Entonces es un lenguaje totalmente diferente. No es el lenguaje evangelístico que estamos acostumbrados a escuchar, sino es un lenguaje basado en los principios. ¿Qué es el principio? El por qué yo hago algo, por qué es correcto hacer algo. Entonces, hemos escuchado hablar de la ley, ¿cierto? La ley nos indica qué es lo moralmente correcto o incorrecto, ¿cierto? Robar. Entonces, la ley nos dice prohibido robar. Pero el principio nos dice por qué. Entonces, el principio nos lleva a razonar
que si no robamos podemos ser prósperos y no le hacemos daño a los demás. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar acerca de principios y valores que nos permitan profundizar. Entonces, lo que buscamos aquí, o lo que busca Antivirus, que no es más sino una organización que se encuentra en más de 25 países. Este programa que usted va a recibir aquí ya se encuentra en 25 países. Nació en Estados Unidos y en Estados Unidos lo trajeron para toda Latinoamérica y fue un éxito total. En Venezuela, este programa en un par de estados ya es materia del pensum. O sea, así como les dictan biología, religión, ética, sociales, matemáticas, hay una materia que se llama antivirus, y donde les dan todo el programa a los chicos para que puedan aprender principios y valores. Entonces, en Venezuela ha sido un boom espectacular, ya hay más de 2.500 mentores. Esto ha sido un crecimiento exponencial porque se han dado cuenta que el programa funciona. Hace que los chicos conozcan esos valores, esos principios y que entiendan para qué sirven. No solamente que sea un conocimiento, sino que lo entiendan para qué sirve, ¿vale? Entonces, en Colombia se desarrolla ya en varios lugares, en Bogotá se desarrolla en varios colegios también, en colegios de la ciudad. Y cuando yo les decía, o cuando le preguntaba a María Victoria mejor, que si había lugares donde de repente no se podía hablar de Dios, pues uno de esos lugares es la escuela, el colegio. ¿Usted sabía que es prohibido usted entrar con una Biblia y empezar a predicar en un colegio? ¿Un colegio distrital por lo menos? Nosotros somos un estado laico. La República de Colombia es un estado laico. Eso quiere decir que hay muchas creencias. Y en pro de cuidar todas esas creencias, entonces es prohibido que usted llegue con su Biblia de repente con el versículo en la mano y Jesús dice que esto no es permitido en los colegios. Pero cuando entramos a hablar de principios y valores, ahí nos abren las puertas de los colegios en los diferentes países. Entonces ahí es donde podemos entrar, compartimos principios, compartimos valores, compartimos verdad y nosotros sabemos quién es la verdad, ¿cierto? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces, al compartir principios y valores que reflejan la verdad, llegamos a un punto donde compartimos de Jesús, pero a través de los principios, ¿sí? Por ejemplo, hay un principio en el programa que se llama confiabilidad. Y la definición de confiabilidad en el programa es que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. ¿Le suena familiar? Eso es un versículo de la Biblia, ¿cierto? Exactamente. Entonces, cuando uno mira de repente esto, pues uno se da cuenta que está el versículo, pero la persona que no conoce lo que está viendo es la definición de confiabilidad. Entonces, trabajamos con los principios basándonos ¿qué? En la verdad de Dios. Pero tenemos diferentes metodologías como la que acabaron de ver en el video y muchas otras que van a encontrar aquí y que con mucho gusto se las voy a compartir para que ustedes puedan ver claramente en qué consiste el programa y cómo, yo no sé si alguno de ustedes ha leído El Caballo de Troya o ha visto la película de Troya. Sí, la película de Guerra de Troya, muy vieja. Bueno, pues resulta que en la película de Troya, que la recomiendo, es muy buena. En la película de Troya es una pelea entre dos ejércitos y un ejército hace un caballo de madera y se meten todos dentro del caballo. Y entonces el otro ejército ve el caballo y le parece muy bonito y lo meten a la ciudad de ellos. Y cuando ya están durmiendo, el otro ejército sale del caballo y conquista esa ciudad. Acaba con todo el otro ejército. Entonces es una estrategia para poder llegar y para poder vencer. Antivirus es como el caballo de Troya para poder compartir el evangelio en lugares donde no se puede compartir ni Biblia ni de Dios. ¿Vale? Entonces ya se empieza a poner interesante, ¿cierto? Que usted le digan, uy, usted va a poder compartir en lugares donde no se puede hablar de Dios y de repente usted va a hablar de principios y valores y les va a empezar a comunicar verdad de Dios y ellos inocentes. O sea, ni idea de que eso es Biblia. Pero en los principios está la verdad
y sabemos que la verdad es Jesús. ¿Listo? Entonces, esto no es no es un estilo, digámoslo de esta manera, para evangelizar, pero sí a través de los principios y los valores terminamos haciendo que las personas conozcan de Jesús. Es buenísimo, es muy bueno. ¿Listo? Entonces continuemos por acá. ¿Cuál es el objetivo de Antivirus? Antivirus busca animar y capacitar mentores para que inspiren y acompañen a las siguientes generaciones. Entonces, no hablamos de líderes, no hablamos de profesores, hablamos de mentores. Y hablamos de mentores que viven lo que imparten. Entonces, en educación está comprobado que una de las estrategias más eficaces para poder enseñar cualquier cosa es el ejemplo. ¿Sí? A través del ejemplo nosotros podemos enseñar una cantidad de cosas. ¿Sí? O sea, a través del ejemplo y a través de la observación, de que uno ve al otro haciendo algo, es que uno puede aprender cómo se hace. Entonces, cuando nos convertimos en mentores que vivimos en los principios y en los valores, entonces encontramos de repente una conexión con los chicos. ¿Sí? Encontramos una conexión con los chicos que ellos dicen, a mí me gustaría hacerlo como el mentor lo hace. En el caso de ustedes, pues creo que son líderes de ministerios juveniles, ¿cierto? De ministerios de jóvenes, de ministerios de niños en la iglesia, trabajan con los chicos. Entonces, qué bonito que ustedes se puedan convertir, si ya no lo son, de hecho, en un referente para los chicos. Entonces, ¿por qué? Porque el chico mira y dice, sí se puede, yo quiero hacerlo como lo hace mi líder, yo quiero hacerlo como lo hace mi mentor. Entonces, lo que buscamos es inspirar a través de ¿qué? Pues del ejemplo. Yo estoy aquí sentado hoy compartiéndoles acerca de Antivirus porque un día de repente escuché el programa y se me dio por sentarme y revisar de qué se trataba y Antivirus cambió mi vida. El vivir en los principios. Yo antes entendía de repente que mentir estaba mal. En la iglesia lo decían en todo momento, pero pues yo era una persona que mentía. Decía, una mentirita ahí blanca, una mentirita piadosa, eso no tiene nada, y el Señor me perdona, y una mentirita ahí no tiene ningún problema. Pero cuando empecé a vivir en los principios, empecé a sentirme confrontado. Cuando miré un principio como confiabilidad que dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no, confrontó mi vida. Y dije, wow, yo quiero ser así. Yo quiero de aquí en adelante que mi sí sea un sí, que mi no sea un no. Y he tenido historias, pero tremendas de lo que cuesta mantener el sí y mantener el no, mantenerse en la verdad. Por ejemplo, he tenido que pagar infracciones de tránsito por no sobornar al policía. Me han parado y muchos policías, pues desafortunadamente son corruptos y paran los carros y todos como buscándoles por donde, sí, tengan una debilidad o alguna cosa que no esté bien, para enseguida, pues, decir que van a colocar la infracción y desafortunadamente, pues, pedir el soborno. No. Yo desde que conocí Antivirus, a mí eso fue como un sello en el corazón. Tengo que mi sí sea un sí, mi no sea un no. No lo puedo hacer. Eso está mal. Eso va en contra de tal principio. Eso está en contra de tal otro principio. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque soy un mentor que vive lo que imparte. Entonces, imagínense yo pasándole ahí al policía el billetico para que no me saque la infracción. Y me ha costado. En 2 oportunidades me ha costado una cantidad interesante de dinero, pero me he mantenido porque los principios, cuando tú entiendes de dónde provienen los principios, que es de Dios, te mantienen íntegro de una sola pieza. Entonces, cuando vi lo espectacular de Antivirus, dije, yo quiero ser un mentor de Antivirus. Yo quiero compartir esto maravilloso porque esto cambió mi vida, cambia la vida de mi familia. Entonces, yo digo, funciona, quiero que otros lo sepan. Como cuando uno conoce de Cristo, usted apenas conoce de Cristo y se va a contarle a todo el mundo, ¿cierto? No, en la iglesia no, esto está espectacular, usted está en ese primer amor, usted quiere que todo el mundo vaya a la iglesia. Y usted comparte y usted, mejor dicho, se goza y todo el tema. De la misma manera me pasó con Antivirus. Entonces, espero que cuando podamos entrar ya en materia, la primera y la segunda sesión son un poco teóricas.
pero ya de ahí en adelante entramos solo a experiencias. Antivirus no es cátedra, o sea, yo les voy a mostrar unas diapositivas para que ustedes entren como tengan un contexto de qué se trata antivirus, pero el resto son solo actividades experienciales, ¿sí? Y a través de actividades experienciales que conozcamos y que nuestra vida haga clic. ¿Listo? Acompaña a las siguientes generaciones a conectarse, encenderse y caminar diariamente con la palabra y la presencia de Dios Padre, enseñándoles los principios y valores que hacen que la vida funcione. Entonces, qué rico es saber cuáles son esos principios, ¿cierto? ¿Cuáles son esas reglas? Entonces, ¿ustedes han escuchado hablar que la vida es como un juego? De repente, el juego de la vida. Entonces, imaginémonos que la vida es un juego. La vida es un juego. Y en el juego de la vida, pues hay ganadores y perdedores, ¿cierto? Como en todo juego. Ahora bien, ¿a usted le gustaría ser un ganador o un perdedor? ¿Qué dicen? ¿Quién da más? María Victoria, ¿ganador o perdedor? Pues yo, pues, obviamente ganadora. Súper. Esteban, ¿qué nos gustaría ser, ganador o perdedor? Ganador, claro. Súper. ¿Y José? ¿Cómo me repites que tengo como interferencia con el internet? No te preocupes, estábamos hablando de que en el juego de la vida hay ganadores y perdedores. ¿Sí que te gustaría ser, ganador o perdedor? Claro que ganador. Ganador, sí, claro, ¿cierto? Nos gustaría ser ganadores. Pero entonces, pensemos en un juego cualquiera, pensemos en el fútbol, ¿cierto? Y en el fútbol, para usted poder ganar en el juego del fútbol, ¿qué necesitaría de repente, aparte de tener algo de talento, ¿no? ¿Qué necesitamos para ganar en el fútbol? ¿Qué hay en el fútbol? ¿Cómo sabemos qué es lo que hay que hacer cuando empezamos a jugar fútbol? Esteban, ¿qué necesitamos saber para poder ganar un partido de fútbol? Conocer. Ya, Señor, estrategias, estrategias, sí, necesitamos conocer estrategias para saber cómo ganar en el partido. Pero ¿qué hay normalmente en todo partido de fútbol? Un árbitro, ¿cierto? ¿Y el árbitro para qué está? ¿Para que se cumplan qué? las reglas, Las reglas. En todo juego existen reglas. Y las reglas nos permiten ganar en el juego. Imagínense que yo me vaya a jugar fútbol y me pasen el balón y yo no soy el arquero y lo cojo con la mano. ¿Qué pasa ahí? Falta, ¿cierto? Y me sacan tarjeta amarilla. Y si volvemos, y si vuelvo y sigo jugando y de repente vuelvo y lo cojo con la mano, ¿qué pasa ahí? Tarjeta roja, ¿cierto? Me eliminan del juego. ¿Por qué? Porque no cumplí las reglas, desconocía las reglas. En el juego de la vida pasa lo mismo. Uno escucha personas decir, no, es que yo no pude triunfar en la vida porque es que yo no tenía plata, mis papás no me ayudaron, es que fue el vecino que no me dejó, fue mi compañero que no me prestó la tarea, y usted se llena de una cantidad de argumentos para justificar que está perdiendo el juego de la vida. Pero no hay nada más lejos de la realidad, y es que cuando perdemos en el juego de la vida muchas veces es porque no conocemos las reglas, ¿cierto? En el juego de la vida, esas reglas se llaman principios. Cuando conoces los principios y los aplicas, te vuelves un ganador en el juego de la vida. Antivirus lo que busca es compartir y que las personas conozcan los principios que hacen que te puedas convertir en un ganador en el juego de la vida. ¿Ven? Entonces esto ya se va poniendo más interesante, ¿cierto? Súper. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este entrenamiento? En el entrenamiento vamos a hacer primero una fundamentación. Entonces a esto le digo yo es como la parte del ladrillo.
como que es un poquitico denso el asunto porque hay que como que revisar varios conceptos. Después vamos a estar compartiendo las metodologías, cómo hacemos para desarrollar las sesiones de antivirus, ¿sí? Y en la tercera parte vamos a buscar que esto tenga una aplicación. O sea, si nosotros nos dedicamos en las sesiones solamente, como estoy haciendo en este momento, solamente a hablar y a compartirles información, pues esto se convierte en un carretazo más. ¿No les parece? Ah, sí, eso es una información ahí, pues ya, y sí, pues está como chévere, pero y ya. Pero si yo les comparto a ustedes principios y esto nos lleva a hacer una acción, esa acción nos lleva a ser transformados, ¿cierto? Si de repente entendemos que hay un principio de puntualidad y no solamente lo dejamos en el papel, sino decimos, yo quiero aplicar ese principio en mi vida, voy a empezar a llegar temprano a los lugares donde vaya. Desde mañana voy a llegar temprano al colegio, por ejemplo. Voy a llegar temprano a mi trabajo. Voy a llegar 10 minutos antes. ¿Por qué? Porque voy a aplicar el principio de puntualidad. ¿Salvamos al mundo? No, pero empezamos a aplicar el principio. Y eso empieza a generar una transformación en nuestra vida. No es lo mismo llegar temprano que llegar tarde. Te miran diferente, ¿cierto? ¿Ya ha llegado usted a la iglesia o a algún lugar y usted se da cuenta que cuando usted llega temprano genera una sensación y cuando llega tarde genera otra? ¿Cierto? Entonces, cuando usted empieza a aplicar esos principios y no solamente los deja en el papel, entonces su vida empieza a ser transformada a través de pequeñas acciones. No se trata de que las acciones que vamos a empezar a aplicar sean, mejor dicho, ya voy a hacer una acción mañana, me voy a comportar bien desde hoy para siempre. Pues eso es muy romántico. No voy a volver a pecar nunca, desde hoy para siempre. No, pues eso son cartas de amor. Pero cuando ya cogemos principio por principio y empezamos a hacer pequeños cambios, eso nos lleva a avanzar, ya que nuestro carácter sea formado como el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque vivimos en los principios que Él estableció. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Levantamos la manito? ¿Vamos bien? Súper, perfecto. Seguimos por aquí. Estas son las reglas de juego en nuestras sesiones de antivirus. Entonces, tenemos 5 reglas de juego. Estas 5 reglas de juego, para que usted se las memorice, las va a tener presentes con su mano, con los dedos de su mano. ¿Listo? Entonces, muéstreme su mano. ¿Tenemos? Súper. Listo. La metodología de antivirus es 5 en todo. ¿Listo? Entonces, el primer 5 que vamos a mirar hoy es las reglas de juego. Entonces, dedito meñique, muéstrelo ahí. Este primer dedito meñique es para la primera regla de juego que se llama escuchar. Y si se han dado cuenta que este dedito a veces es como con el que a veces nos sacamos acá, si nos molesta el oído y nos ponemos ahí el dedito. Entonces, con este dedito nos vamos a acordar que la primera regla de juego de una sesión de antivirus es escuchar. Nos escuchamos entre nosotros. Entonces, cuando cualquiera de nosotros está hablando, los demás escuchamos. ¿Listo? Segundo dedito. Este dedito, a veces este es el dedito donde va la argolla del matrimonio. Yo por aquí tuve una lesión en este dedito, me estoy recuperando. Pero en este dedito es donde nos lleva la argolla de matrimonio, ¿cierto? Eso habla de compromiso. Y la segunda regla que tenemos en esta noche es intimidad. ¿De qué habla esto? De que hay un principio de confidencialidad en todo lo que hablamos aquí. ¿Listo? Entonces, lo que usted habla, esto es un espacio seguro. En muchas ocasiones ustedes van a escuchar testimonios de mi vida. Y yo me voy a abrir con ustedes y les voy a contar cómo en los diferentes principios Dios ha moldeado mi vida. ¿Sí? Así mismo ustedes van a poder hablar y compartir sus experiencias y esto es un espacio seguro. Nosotros tenemos intimidad, o sea, no divulgamos. Ay, imagínese que... No. Si usted quiere contar el testimonio de lo que le pasó a la persona,
usted diga, uy, buenísimo, mire, lo sanó, le pasó esto. Entonces usted puede contar la experiencia, pero sin el nombre de la persona. ¿Listo? Segundo dedito, intimidad. Tercer dedito, póngalo ahí. Tercer dedito. Este dedito normalmente lo utilizan algunas personas para hacer cosas irrespetuosas, ¿cierto? Pero precisamente por eso es el tercer dedito, porque nosotros lo utilizamos para todo lo contrario. Este tercer dedo, para que usted se acuerde, es el dedo que indica el respeto. ¿Listo? Entonces, en las sesiones de antivirus, nosotros respetamos la opinión de los demás. ¿Sí? De repente puede que alguien venga y diga en una sesión de antivirus, no, es que pues la verdad es que a mí sí me fascina la marihuana. Y usted se quiere prende su micrófono, no, incircunciso, se va a ir para el infierno, eso está mal, eso no. ¿Quién le dijo que usted eso no se podía hacer? No, podemos tener opiniones diferentes y abrimos nuestro corazón, abrimos nuestras experiencias aquí y estamos tranquilos porque hay respeto. ¿Listo? Entonces respetamos la opinión o lo que la otra persona está diciendo. No entramos en debates. Nosotros en las sesiones de antivirus no debatimos. No se trata de quién tiene la razón, sino de que cada uno pueda ir descubriendo a través de la experiencia que va teniendo. ¿Listo? Súper importante. Dedito número 4, el índice, que a veces usamos de una mala manera, ¿cierto? Para señalar las personas. Uy, usted, uy, no, fue usted, señalamos, ¿cierto? Pero aquí en antivirus este dedito lo utilizamos para recordar, seguir instrucciones. Cuando usted va perdido por algún lugar y de repente le dice a alguien, discúlpeme, ¿dónde queda la plaza principal? Y esa persona con el dedo índice le dice, por allá. Le está indicando, ¿cierto? Entonces, aquí en antivirus, en las sesiones de antivirus, nosotros seguimos instrucciones. Es muy importante. ¿Listo? Y el dedito número 5, extienda su pulgar. Lo infaltable en una sesión de antivirus. Diversión. ¿Por qué es necesario divertirnos en una sesión de antivirus? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si estamos alegres, si nos divertimos, quiere decir que estamos fuertes, ¿cierto? Entonces, la idea cuando compartimos en una sesión de antivirus es que nos podamos divertir. Entonces, recordémoslas juntos. Escuchar, intimidad, respeto, seguir instrucciones, diversión. ¿Listo? Repitámoslo una última vez. Escuchar, intimidad, respeto, seguir instrucciones, diversión. Ahora vamos a hacer algo súper interesante. Y es que vamos a preguntar si nos las aprendimos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa dinámica a ver cómo nos fue. Esteban, con tu manito, ¿cuáles son las 5 reglas de juego? Escuchar, ¿Sí? intimidad, respeto, seguir las instrucciones y diversión. ¡Súper! ¡Espectacular! Muy bien, Esteban. Maravilloso. María Victoria, ¿cuáles son las 5 reglas de juego? Con tu manito. Escuchar, intimidad, respeto, seguir las instrucciones y diversión. Diversión, súper, espectacular, María Victoria, muy bien. José. Bueno, las reglas de juego, pues escuchar, intimidad, respeto, seguir las instrucciones y diversión. Súper, espectacular, José. Entonces, ya tenemos claras las reglas de juego. Entonces, ya podemos empezar a jugar, porque ya sabemos cuáles son las reglas. Entonces, durante las sesiones de antivirus, vamos a tener en cuenta que estas reglas las estemos cumpliendo. ¿Listo? Súper, súper. Ya tenemos reglas. Seguimos. Fundamentación. Recuerdan que les contaba hace un momentico
que nuestra metodología es 5 en todo? Entonces, el primer 5 son las 5 reglas de juego. El segundo 5 son los 5 fundamentos que hacen sostenible una misión. ¿Listo? Y vamos a estar hablando de esos 5 fundamentos. ¿Listo? Hoy los vamos a ver, de pronto no los alcanzamos a ver todos. Les pido disculpas, pero la gripa ha estado visitando mi casa desde los primeros de enero y está pero interesante. Ya vamos saliendo, gracias a Dios, pero ha estado interesante. Entonces, tenemos 5 fundamentos que hacen sostenible una misión. Ahora bien, esto no solamente es para antivirus, sino que es para cada una de nuestras vidas. Entonces vamos a estar pensando en esto a nivel personal también. Entonces, ¿cuál es la misión que nosotros estamos desarrollando en nuestras vidas? A veces encontramos esa palabra o nos cambian esa palabra por propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión que tenemos en nuestras vidas? Entonces, para que una misión se cumpla, para que sea sostenible, debe tener 5 fundamentos. El primero es visión, el segundo es negocio, el tercero es innegociable, el cuarto es diferenciador y el quinto es el costo. ¿Cuál es el costo? ¿Listo? Entonces, esas 5 sí las vamos a desmenuzar una a una y yo les voy a empezar a compartir. Entonces, hágase estas 5 preguntas. Cuando usted está en un proyecto, en cualquier proyecto, y uno de los proyectos que tenemos, o el primer proyecto que nosotros tenemos es nuestra vida, nuestra propia vida, ¿cierto? Entonces, hágase estas 5 preguntas para que usted empiece a pensar sobre la visión o sobre el propósito en el que usted está caminando. La primera es, ¿cuál es la visión? ¿Hay una visión? ¿Vamos detrás de una visión? Y ya vamos a profundizar sobre la visión. ¿Qué es una visión? El segundo es, ¿en qué negocio estamos? Porque si de repente yo soy panadero y me imagino que estoy en el negocio de los carros, estoy un poquitico perdido, ¿cierto? Porque no conozco en qué negocio me encuentro. Entonces no voy a poder especializarme. Entonces, ¿en qué negocio estamos? El tercero, ¿qué es lo innegociable de nuestro negocio? Si yo tengo una panadería, ¿qué es lo innegociable? Tener pan, ¿cierto? En una panadería sin pan, pues, ¿cómo, cierto? No puede funcionar. Entonces, ¿qué es lo innegociable en nuestro negocio? El cuarto es, ¿cuál es nuestro diferenciador? ¿Qué hace usted que no hace ninguno? Que no lo hace, o sea, usted lo hace como no lo hace ninguno. Le pongo un ejemplo. Mi negocio es la comunicación. Yo me dedico a ser comunicador, aunque también tengo un negocio aparte, ¿sí? Un negocio de alimentos. Pero el negocio al que me llamó Dios es la comunicación, comunicar su verdad, ¿sí? Entonces, en el negocio de comunicación, pues, ¿qué sería lo innegociable? Para mí, comunicar la verdad, que sea la verdad. No puede ser mentira, porque soy un comunicador de Dios. Tengo que comunicar la verdad. ¿Y cuál es el diferenciador? Que aunque hay muchos comunicadores, nadie comunica como lo hago yo. ¿Sí? Y eso es interesante. Pueden haber personas que lo hagan mejor que yo o que no lo hagan como lo hago yo, pero no hay ninguno que lo haga como yo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Y cuál es el costo? ¿Qué es lo que tengo que invertir? Ah, tengo que invertir tiempo, tengo que invertir en conocimiento, necesito un computador, necesito conexiones también de internet, muchas cosas. Entonces ahí le pongo un ejemplo pequeñito de cuando usted tiene un propósito claro y usted dice, ¿cuáles son las cosas que necesito? ¿Listo? Entonces, hágase esas 5 preguntas. Continuamos.
Visión. A veces escuchamos esa palabra, pero no la tenemos tan clara, ¿cierto? Entonces, en antivirus, ¿cuál es la visión? Para que la apunte. El establecimiento de una nueva cultura. Eso es a lo que se dedica antivirus. Establecer una nueva cultura. ¿Por qué? Porque vivimos en la cultura actual, que es la cultura del mundo, de este mundo, ¿cierto? Que nos está llevando lejos de Dios. Pero el establecimiento de una cultura es ¿cuál cultura? La cultura del reino. La cultura del reino es la que estamos buscando, ¿listo? Entonces, esa es la visión de antivirus. Visión. ¿Cuántos de ustedes sabían que visión tiene esta pequeña división? Visión es ver, y sion, monte de Dios. Eso es visión. Interesante. ¿Alguno de ustedes conocía esta definición de visión? Esteban. Sí, ya lo había escuchado, pero no lo recordaba. Lo enseñaron en la iglesia. Espectacular. Entonces, cuando usted tiene claro qué es la visión y que proviene de Dios, no es otra cosa que ver las cosas, las circunstancias y la vida desde la perspectiva de Dios. Por eso es Sion, ver desde el monte de Dios, desde Sion. O sea, la visión es que usted pueda ver las cosas como las ve Dios. Esto es maravilloso, porque esto cambia el concepto de visión, ¿cierto? De lo que normalmente nos enseñan, ¿cierto? Ah, la visión es un proyecto y para dónde vas y esto. Es cómo lo ve Dios. Cuando tú tienes claro cómo Dios ve un proyecto, cómo Dios ve un programa, cómo Dios ve tu vida, entonces usted ya empieza a tener la ruta correcta, porque es la ruta que Dios establece. ¿Listo? Es súper interesante esa parte. Visión. Todo mover sabio es originado por Dios, revelado al hombre como visión. Las personas no siguen planes, siguen visiones. La visión le da sentido y fuerza a lo que hacemos. O sea, es la claridad del por qué usted y yo nos levantamos todas las mañanas. Ahora, contéstese esto a usted mismo. ¿Usted sabe por qué se levanta todas las mañanas? ¿Lo tiene claro? ¿Por qué qué es lo que lo impulsa? Ya, yo les cuento una experiencia de esta mañana. Esta mañana tenía que ir a servir a la iglesia. Tenía que estar en la iglesia a las 5:15 de la mañana. Pero yo me encuentro casi a 2 horas en transporte desde mi apartamento hasta el lugar donde se encuentra la iglesia. Sí, aquí en Bogotá. Entonces, me timbró el reloj, 3:30. Volví y timbró a los 20 minutos y lo pensé y dije, ¿y si no voy? Ay, ¿será que no voy? Lo apago y ya, ay, sigo durmiendo, les digo que no pude ir. Y recordé el versículo donde David va a hacer un sacrificio en una tierra, David, ¿no? De la Biblia. Y va a hacer un sacrificio en una tierra, necesita comprarla, y le dice al dueño de la tierra, ¿cuánto vale esta tierra? Y el dueño de la tierra le dice, no, rey, yo se la regalo. Si es para hacer sacrificio a Dios, yo le regalo esa tierra. Y David dice, no voy a hacer un sacrificio que no me cueste. Y cuando me timbró el reloj me acordé de ese versículo. Y yo, uy, no voy a hacer un sacrificio que no me cueste. Esto me cuesta. Entendí, porque es que me levanto todos los días, lo recordé. Dije, no, sí cuesta, pero es que no voy a hacer un sacrificio que no me cueste. Entonces, tener la visión clara es ir hacia adelante enfocado. Usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Así le cueste, pero usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Interesante, ¿no? Ahora bien, miremos algunas visiones. A Adán, ¿qué le dijeron? Tenga muchos hijos para que llenen la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, las aves del cielo, a todos los animales que hay en la tierra. Adán tenía una visión que Dios le había entregado, ¿cierto?
sea, Dios no manda a nadie aquí a la tierra sin una visión, sin un propósito, sin una ruta. Cuando usted y yo estamos desubicados es porque no lo escuchamos. No escuchamos y no prestamos atención a cuál es la visión que él tiene para nosotros. Noé. Entonces, a Noé, ¿qué le dijo? He decidido destruir la humanidad hasta un barco. Listo. Imagínate, duró 100 años haciendo de barco. Creyéndole 100 años haciendo sol y el hombre haciendo un barco. Imagínate la locura. Eso es mucha fe en Dios, ¿cierto? Mucho creerle a Dios. Haciendo ni una gota de agua y usted 100 años haciendo el barco. Y la gente ríase. Interesante, ¿no? Se identifica, alguna vez se han burlado de usted, muchas veces se han burlado de mí, me han dicho loco, me han dicho, piensa uno, ¿usted en qué anda? Aún cuando doy estas mentorías y todo, a veces hasta familiares, ¿usted qué anda? Perdiendo el tiempo, póngase a hacer algo que le dé plata, que no sé qué, una cosa, la otra. Pero cuando usted tiene la visión clara es otro tema, otro cuento. Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, los llevarás a Egipto, a Canaán. Abraham, hay un solo Dios, te haré padre de la nación del único Dios. Y si usted mira estas visiones, usted se da cuenta que una visión detrás de la otra son pero súper incoherentes y súper locas al tiempo que ellos se encontraban ahí. ¿Cierto? O sea, a Noé le dijo hágase un barco cuando estaba haciendo sol. A Moisés le dice coja una vara y vaya a liberar al pueblo del ejército más grande que existía en el mundo en ese momento. Abraham es estéril y le dice te haré padre de naciones. O sea, le ponen Dios da visiones, pero súper locas, ¿no? En el caso de antivirus, nos dijo, establezcan una nueva cultura. Y esa cultura es la cultura del reino. Y eso hoy en día suena locura, ¿cierto? Porque allá afuera los chicos están haciendo otra cosa totalmente diferente. ¿Quién nos va a prestar atención? Pero 25 países, por gracia de Dios, comprueban a través de la evidencia de lo que hacen en sus países que esto es una realidad maravillosa. En Guatemala este proceso se lleva en universidades. En Estados Unidos se lleva en colegios, se lleva en hogares, se lleva en empresas. Eso es maravilloso. Esto transforma la vida de las personas literalmente. Pero es porque se ha creído a la visión que Dios estableció. En resumidas cuentas, una visión es una ventana que Dios abre para darnos a conocer sus pensamientos, diseños, llamados y operaciones. Ahora, algo chiquitico. ¿Alguna vez Dios les ha hablado acerca de la visión para sus vidas? En alguna cosa pequeña. Piénsenlo por un segundo. José, ¿alguna vez Dios te ha hablado acerca de alguna visión? Sí, el Señor me ha hablado de una visión acerca de los jóvenes y pues me ha llamado como a ser ente transformador, canal de bendición para los jóvenes. Espectacular, José. Estás en el entrenamiento correcto. Esto es un entrenamiento para que más y más jóvenes conozcan los principios que hacen que la vida funcione y que al final del ejercicio los lleve a conocer de Jesús. O sea, el inicio de todo esto, el enfoque es que conozcan principios y valores. Pero el propósito principal detrás de todo esto es que conozcan a Jesús, porque a eso fuimos llamados, ¿cierto? Y de hacer discípulos a las naciones. Ahora, esto es una estrategia diferente. Y la vamos a aprender y la vamos a desarrollar para que más y más jóvenes puedan conocer de Jesús. Entonces, por eso es importante empezar a conocer el contexto y todo esto del por qué estamos aquí en este tema. Visión. Es el tiempo del resurgimiento del pueblo de Dios. Un nuevo vino está sobre hombres y mujeres que entienden y operan bajo los principios del reino y bajo la agenda de Dios. Sus diseños, su propósito, sus dones espirituales e intimidad constante. Jóvenes libres y vencedores, eso es lo que busca Antivirus. Ahora bien, mire, aquí hay algo importante que habla este parrafito pequeño y habla de la agenda de Dios. ¿Usted sabía que Dios tiene una agenda? ¿Lo había pensado de repente? Uno cuando habla de agenda, ¿qué se imagina? Por allá un empresario que tiene su secretaria y lléveme la agenda y lléveme el listado de lo que voy a hacer y demás cosas, ¿cierto? Eso, cuando me dijeron agenda la primera vez, eso fue lo que yo me imaginé.
Cuando te hablan de agenda, Esteban, ¿tú en qué piensas? Pues sí, pues en dos cosas. Primero, por un libro que acá uno le llama Agenda, que es como un libro pequeño para tomar nota. Y el otro, pues lo que tiene como planeado hacer, yo qué sé, en un mes, semana o día puede ser. Pero algo como Exacto, lo que tú Esteban, puedes muy plasmar bien, esas muy tareas. bien. Ahora, imagínate la agenda de Dios. ¿Qué podría tener la agenda de Dios, Esteban? Pues yo creo que principalmente, pues, eh, la misión pues a la que hemos sido llamados todos, pues, de predicar su palabra. Súper. El plan que Dios tiene de aquí al fin de los tiempos, ¿cierto? Día por día. Ahora, a mí me pasaba algo, yo no sé si usted se identifica conmigo, pero a mí me pasaba algo y era que yo tenía mi propia agenda. Y dentro de mi agenda metía a Dios. Entonces, de repente me proyectaba a hacer algo, voy a hacer un negocio. Y arrancaba el negocio y oraba y le decía, Señor, respáldame. Señor, ayúdame. Señor, no me dejes caer en vergüenza. Señor, respáldame. Pero era mi proyecto, no era el proyecto de Dios, era mi proyecto. Ah, voy a salir a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Señor, ayúdame y guárdame. Pero era mi proyecto, era mi agenda. Yo tenía mi agenda y quería que Dios se metiera en mi agenda. Pero ¿a usted no le parece más maravilloso cuando uno entiende que lo que uno debe hacer es meterse en la agenda de Dios? Esto me rompió la cabeza el día que lo escuché por primera vez. La agenda de Dios, ese día rompí mi agenda. Dije, no, ya, mire, acá ya rompo mi agenda, Señor, ¿qué quieres hacer? Ahora tú me hablas, yo escucho, escribo y arranco. ¿Qué hay que hacer? Cuando nos metemos en la agenda que Dios tiene para que su reino sea establecido, entonces vamos en la visión correcta. Cuando no, pues estamos haciendo una cantidad de actividades que puede que sean buenas, pero la pregunta es, ¿estamos en la agenda de Dios? Interesante pregunta, ¿no? Continuemos. ¿Qué es el reino de Dios? Interesantísimo. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Hay una versión que dice justicia, paz y gozo. ¿En qué consiste el reino de Dios? María Victoria. Consiste en vivir en justicia, paz, alegría con el Espíritu Santo. Espectacular. Entonces quiere decir que todas las cosas que hacemos, si son parte del reino de Dios, del plan de establecer el reino de Dios, nos deben traer justicia, paz y gozo. Excelente revelación, ¿cierto? Ahora pregúntese nuevamente, ¿todo lo que usted hace le trae justicia, paz y gozo? Justicia, paz y gozo. Si usted todo lo que hace le trae justicia, paz y gozo, quiere decir que usted está en la agenda de Dios y usted está viviendo para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, no es tan complicado este tipo de conceptos cuando vamos a la palabra, porque ahí está todo. Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en las palabras, sino en poder. Y es que hoy en día está pasando algo, yo no sé si usted se identifica también conmigo en esa parte, y es que nosotros encontramos una iglesia que habla mucho, pero como que ya no tiene el poder de antes. O sea, uno miraba a los evangelistas de hace unas décadas y salían a las plazas, sanaban los enfermos de cáncer, sanaban los paralíticos, los ciegos veían, o sea, lo que está en la palabra. Había poder.
¿Será que Dios cambió? Dios no cambió, Dios sigue siendo el mismo. Pero entonces, ¿a qué nos llama este 1 Corintios 4:20? Que el reino de Dios no consiste en palabras, no es el carretazo que echamos, ¿sí? Porque para hablar, pues somos buenísimos, ¿cierto? Mire, yo llevo aquí 1 hora y 5 y estoy encantado. Pero aquí nos dice que el reino de Dios no son palabras, sino es poder. Entonces tenemos que pedir ese poder que viene de lo alto y accionarlo, ¿cierto? Que no se quede solamente en el papel, sino que se accione. Eso es el reino de Dios. Entonces, para entender cómo establecer su reino en la tierra, pues primero tenemos que entender qué es el reino, ¿cierto? Mateo 6:33, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, en este orden de ideas, tendríamos que buscar ¿qué? ¿Qué tendríamos que buscar, José? Si primero estamos buscando, deberíamos buscar el reino de Dios, ¿qué tenemos que buscar según lo que estamos leyendo? ¿Estás por ahí, José? Bueno, de pronto le está molestando la señal. Esteban, A ver, no sé si es un concepto errado, pero según lo que estoy viendo, pues, en los 3 versículos, pues básicamente trata de Dios, ¿no? Vivir en Él. sí, claro, si nos dice reino de Dios, y en 1 Corintios dice que el reino de Dios no es palabra, sino poder, pues buscar primeramente el reino de Dios es pedir poder. Nosotros debemos ser una iglesia que tiene poder, según lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, empezamos a entender que somos una iglesia o que estamos dentro para buscar el reino de Dios, debemos estar desarrollando el poder, o sea, vivimos en lo sobrenatural. Se nos vuelve normal lo sobrenatural. Se nos vuelve sobrenatural, se nos vuelve normal ver las cosas sobrenaturales que hace Dios. O sea, ver que se sana un paralítico, ver que un enfermo se levanta, ver que un ciego recupera la vista. Eso para nosotros tiene que ser la normalidad. Porque es el reino de Dios, es a lo que Dios nos llama, a tener poder. Y a que en todo lo que hagamos haya justicia, paz y gozo. ¿Recuerdan lo que yo les decía a los principios? Que llegó el policía y yo no podía. ¿Por qué? Porque ahí no hay justicia. Si yo lo soborno, no hay justicia. Entonces no estoy viviendo en el reino, no estoy estableciendo el reino en la tierra. ¿Sí? Es interesantísimo esto de qué es el reino de Dios. Pero ya tenemos una noción un poco más amplia. Reino. ¿Cuáles son los ingredientes de un reino? Entonces, un reino necesita un rey, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de un rey, el reino de Dios, el reino de reinos. Y el rey es Jesús, ¿cierto? Que es al que le servimos. Entonces nosotros entendemos que estamos estableciendo el reino de Dios, o sea, el reino de Jesús, que es el rey. Un pueblo, para que haya un reino se necesita un pueblo. Entonces, ¿quiénes son el pueblo? Pues nosotros somos los que recibimos a Jesús, nos hacemos parte de este reino, del reino de Dios, ¿sí? Tiene que haber un territorio. Ese territorio, pues es acá el planeta, ¿sí? Una constitución. Y esa constitución que tiene las reglas de juego, ¿recuerdan? Las reglas de juego que hacen que la vida funcione, los principios, las leyes, que es el qué puedo hacer y qué no puedo hacer moralmente, pero el principio que me explica el por qué, que es diferente, ¿sí? Entonces, esos son los ingredientes de un reino. Dice Daniel 2:31-45, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Entonces, habla de un reino con mayúscula, que es el reino de Dios, y luego habla de todos los demás reinos, que son los que están aquí en la tierra.
¿Listo? Entonces, ¿el reino qué es? Es trascendental. Y ahí hay un versículo en Apocalipsis 11:15, no me quiero detener mucho en ello, pero les va a quedar esa información a ustedes para que la puedan ver después. Llegó con Jesús. Entonces, ¿qué dice Juan en Mateo 3:2? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues el reino llegó por Jesús. ¿Listo? Fue validado por Jesús. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él dijo lo mismo que Juan el Bautista, validó el reino. ¿Listo? Y en el reino pues hay una señal de que el reino llegó y esta es la buena noticia del reino. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Entonces este versículo nos habla de las señales de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos anunciando la noticia en todo el mundo. ¿Listo? ¿Cómo me involucro? ¿Cómo me involucro en el reino de Dios? Les dice Juan 3:3, Jesús respondió, en verdad les digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces es necesario que nosotros nazcamos de nuevo si queremos involucrarnos en el reino de Dios. Mateo 6:10, venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces es rendirnos nosotros ante la voluntad de Dios, a lo que Él nos dice, a su visión, como en el cielo, así también en la tierra. Y 3 versículos más para que ustedes lo puedan revisar después y tengan ahí esa información de cómo involucrarse en el reino de Dios. Nosotros somos la buena semilla. Somos la buena semilla de la parábola del labrador. Esa parábola donde la semilla que está en buena tierra crece, florece, da fruto, se reproduce. Entonces, es importante que nosotros entendamos que somos esa semilla que está dando un fruto y que la idea es que podamos, ¿qué? Multiplicarnos, ¿cierto? Multiplicar esa semilla. ¿Listo? ¿Listo? Misión. ¿Cuál es la misión de antivirus? Avanzar, ver el avanzar del reino de Dios. Oír su voz y operar según sus principios. Es importante escuchar la voz de Dios para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo nos va con eso? ¿Cómo nos va con eso escuchar la voz de Dios, María Victoria? ¿Estás por ahí, María Victoria? De nuevo estaba hablando con el micrófono apagado. Pues la verdad es un poquito difícil escuchar la voz de Dios porque muchas veces queremos hacer nosotros lo que vemos mejor para nosotros, ya que como ya tú lo venías diciendo ahorita, Dios tiene una visión mucho más grande que lo que nosotros vemos. Entonces, por ejemplo, Él nos puede decir que vayamos por un lugar que para nosotros es como imposible o que no nos va a resultar, pero pues claramente Dios ya lo tiene planeado y por ende yo diría que ahí es donde se hace difícil para nosotros porque no sabemos cómo aceptar esa voz. Súper, ¿y te ha pasado? ¿Te ha pasado que de pronto él te hable de alguna cosa y te dice, no, eso es una locura? Sí, muchas veces sí me ha pasado y pues sí lo he ido mejorando bastante porque es algo muy complicado. Sí, es que escuchar la voz de Dios y obedecerla es un reto grandísimo, ¿no? Yo les cuento algo de mi vida así cortico y es, yo tenía mi local de alimentos en un local específico y de repente Dios me dice, no, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Pero ¿cómo es esto? Me voy de aquí, pero si aquí ya llevo 12 años en el mismo lugar, 12 años. Y el Señor me dijo, no, vete. Yo dije, no, pues yo vendo el negocio y me voy para otro lado, ¿cómo a perder la acreditada y demás? No sé qué. Pero no vas a vender nada, te vas. Coges las cosas y te vas. Bueno, Señor, está bien. Iba caminando un día cerca de donde tenía el negocio, como unas 2 cuadras tal vez, y un local ocupado, un local donde había un negocio. Y yo percibo de parte de Dios, pregunte si lo están arrendando.
Pues, ¿quién en sus 5 sentidos pregunta por un local ocupado si lo están arrendando? Pues, si está arrendado, no sé, está ocupado el local. ¿Cómo va a preguntar usted si lo están arrendando si está ocupado? Pero pues yo decidí obedecer la voz, entré y pregunté, disculpen, ¿este local lo están arrendando? Y me dice, sí, efectivamente están arrendando el local, lo necesita. Y ya llevamos 4 años en el lugar, hemos sido muy bendecidos. Pero es como decía María Victoria, a uno le parece una locura. O sea, a mí me hubiera podido dar pena, decir, pues Dios está loco, eso es que me lo estoy inventando. ¿Cómo voy a entrar a un local que está ocupado, donde hay un negocio funcionando, a decir, ¿están arrendando el local? Resulta que sí, porque el que estaba en ese lugar se iba para Estados Unidos y iba a quitar su negocio y quedaba el local desocupado, pero nadie sabía, no había un aviso, no había nada. Entonces, escuchar la voz de Dios pues, vale la pena siempre, siempre obedecerlas. Es lo que necesitamos para que esa misión de que su reino se establezca, pues se cumpla, ¿no? Estrategia. ¿Cuál es la estrategia de antivirus? Establecer procesos continuos de transformación en instituciones públicas, privadas y familias que permitan la modelación y difusión de la cultura del reino. Entonces, lo que buscamos con esto es que haya transformación, no que haya un impacto. Hay cosas que usted lo impactan, que usted, uy, sí, estuvo chévere. Una predicación, un mensaje, bueno, muchas cosas. Un concierto. Hay un concierto de un artista de repente que cante música para Dios y demás. Y usted va y usted es impactado ese día. Pero de repente al otro día o a los 5 o a los 7 días, usted sigue viviendo su vida normal. Hubo un impacto. Pero la transformación es irreversible. Un cambio irreversible. Eso es lo que estamos buscando, que haya transformación. Ahora, ¿por qué les estoy compartiendo toda esta información? Entonces, por decir, ya somos líderes de jóvenes, nos las sabemos todas. Esa es la Biblia que leemos todas las semanas. Pero es para que estemos en sincronía y en unidad con el Espíritu Santo del por qué, como decía José, por qué trabajamos por los jóvenes. ¿Por qué nos levantamos todos los días? Ah, es que Dios me habló acerca de los jóvenes. ¿Usted le arde entonces? A usted le duele. A mí me duele ver los jóvenes perderse. Me duele al punto de que en ocasiones yo lloro por el tema. Y ahora a Dios y le digo, Señor, ¿por dónde? ¿Por dónde le hacemos? ¿Por dónde avanzamos? ¿Qué tú quieres que hagamos? Me duele ver un chico consumiendo drogas. Me duele ver un chico en la borrachera más terrible. Me duele ver un chico de repente que acabó con su vida, está esposado y va para una cárcel. Me duelen todas esas cosas. Y si usted comparte ese dolor conmigo y a usted le duele, quiere decir que usted tiene un llamado muy similar al mío. Pero pues debemos entender y estar en unidad del por qué lo hacemos. Cuando ya entendemos por qué lo hacemos y sabemos que estamos detrás de la misma visión, entonces ya nos podemos empezar a entrenar para hacerlo bien. Dios nos ha llamado a traer su reino, haciendo su voluntad, dando testimonio que inspire a otros a convertirse en sus nuevos discípulos. Entonces, en alguna parte hay algo lindo y hay algo que yo practico mucho, y es que así como yo pido cuentas en muchos lugares donde imparto, entonces también rindo cuentas en otros lugares. Eso es una dinámica muy importante, ¿sí? Discipular, pero también ser discipulado. Hay una bendición gigante en eso. Eso te mantiene conectado y pegado con el Espíritu Santo. Rendir cuentas y pedir cuentas, estar en esa dinámica es maravilloso. Nosotros hemos sido llamados. Si ustedes están aquí es porque ustedes hacen parte de los ministerios de jóvenes de sus iglesias y hemos sido llamados a traer su reino puntualmente a los jóvenes. Entonces hoy la invitación es a que estemos en unidad frente a este llamado. Entonces recordemos, la visión de antivirus es el establecimiento de una nueva cultura. ¿Cuál es la visión de antivirus, Esteban? El establecimiento de una nueva cultura. De una nueva cultura, y esa cultura es reino de Dios. Vamos a establecer la cultura del reino, la cultura de los principios, donde tenemos una integridad y sabemos que esos principios nos rigen y vivimos por ellos. ¿Listo?
Mis queridos líderes, vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Quiero saber si de repente tienen dudas, preguntas, sugerencias, cómo les pareció la sesión del día de hoy, el inicio. Estamos recién empezando a engranar todo este proceso. José, ¿cómo estuvo esa sesión del día de hoy? ¿Cómo la viviste? ¿Qué te pareció? Me pareció muy, muy bien. Mucha información que pues tal vez alguna la conocía, otra la estoy reforzando, pero me parece muy, muy bueno y pues avanzar pues a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos ha llamado y pues procurar pues estar en esa agenda de Dios para poder cumplir el propósito con el cual Él nos tiene aquí en esta tierra. Maravilloso, José. Qué bueno que has podido aprovechar el día de hoy y que has encontrado información nueva también. Que pues, lo que buscamos es ese principio de unidad. Ahorita estamos calentando motores y uniéndonos en un solo sentir y en una sola visión. María Victoria, ¿cómo nos fue hoy? ¿Qué te pareció esa primera sesión? Bueno, la verdad a mí me pareció muy chévere porque más que todo la dinámica de la participación en la que uno estaba manteniendo, o sea, uno mantenía diciendo lo que uno aprendía al pasar la clase. También me gustó mucho que la clase es lenta, por ende, cada punto te entra a lo profundo con diferentes ejemplos y uno no se queda atrás o se queda corchado. Súper espectacular, María Victoria. Y que vinimos a aprender. Si de repente miramos un concepto y no lo conocemos, no sé, y es súper válido, porque pues vinimos claramente a aprender, como decía José, a reforzar nuestros conocimientos y a empezar a avanzar en una misma visión. Esteban, conclusiones del día de hoy, ¿cómo te fue en la sesión de hoy? Bien, pues me ha parecido muy, muy chévere en cierta parte, pues expectante a lo que se va, a lo que se va a venir, a lo que va a pasar pues con nuestras vidas de ahora en adelante. Y pues también en cierta parte confrontador. Súper confrontador, claro que sí, esa es la idea, que de repente empecemos a movernos y a tener como esos temas de descubrir cosas con Dios en medio de todo esto. Vamos a tener sesiones de pronto cuando estemos en las actividades experienciales como tal, vamos a tener de pronto sesiones un poco más largas, pero hoy como son sesiones de mucha información, como decía José, no me voy a alargar más, sino la idea es que la información que tenemos, vamos a retener lo necesario y durante la semana en la plataforma ustedes van a poder entrar y van a poder encontrar esta información y van a poder encontrar la grabación de esta clase. Si ustedes quieren reforzar a qué es antivirus, a qué se dedican, todo el tema. Entonces, pues bienvenidos porque desde hoy ustedes hacen parte del entrenamiento que miles de personas están realizando alrededor de diferentes países, de diferentes continentes. Y bueno, arrancamos con pie derecho. Esteban, cuéntanos. ¿Levantaste la manito, Esteban? Estaba hablando con el micrófono cerrado. Que en cuanto a la plataforma, o sea, ¿hay alguna otra plataforma para trabajar además de WhatsApp? Porque pues yo solo por ahora estoy en el grupo de WhatsApp nomás. Ok. Ustedes tienen unos gestores, ¿cierto? Un gestor, cada iglesia tiene un gestor que está acompañando al pastor en el proceso. Ustedes le preguntan a su pastor si él ya tiene el usuario y la contraseña para la plataforma, y si no, entonces que le pregunte a la gestora que lo está acompañando o al gestor, y él le da usuario y contraseña, y ustedes entran y tienen todo el material. La idea es que ustedes, después de que vean todo esto, tengan todo el material para poder compartir antivirus con los chicos de la congregación. Las iglesias que ya están de repente, llevan más tiempo, son iglesias que ya están dando antivirus en sus grupos de jóvenes, ya están viendo la transformación, y tenemos iglesias que ya están
revisando el tema para empezar a dar antivirus en colegios. Entonces, esto es un proceso maravilloso, es un movimiento que crece constantemente y como les decía, bienvenidos porque aunque ustedes están viendo aquí una reunión de 3, 4 personas, son miles de personas alrededor del mundo trabajando con esto. Son miles y es muy bonito ver que cada día se unen más personas. José, me gustaría que nos pudieras bendecir con una oración ya para cerrar el tema del día de hoy, agradeciendo a Dios por la oportunidad de poder compartir todo esto que pudimos hablar el día de hoy. Bueno, claro que sí, vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de ti, Dios, dándote gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por todos y cada uno de los aprendizajes, Señor, que podemos recibir hoy, Señor. Oramos, Dios, para que, Señor, los podamos poner en práctica, atesorándolos en nuestro corazón, Señor, y que sea tu misma presencia, Señor, guiándonos, Dios poderoso, en todo este proceso, mi Señor. Gracias porque, Señor, conocemos, Señor, que estamos en tu agenda, Señor, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, Señor, y creemos, Señor, que tú terminarás la obra hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú también dejas a tu Santo Espíritu para que nos enseñe y nos acompañe en todo este trayecto. Bendícenos de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, hoy porque fue la primera sesión, tuvimos como esa pequeña excepción, pero a partir de la próxima sesión, regla de oro en antivirus, en los entrenamientos de antivirus, es que tengamos la cámara prendida durante toda la sesión, ¿vale? Porque ya vamos a empezar a participar de maneras diferentes. ¿Y por qué? Pues nos estamos entrenando para ser mentores de otros. Entonces, para la próxima sesión, súper importante tener la cámara encendida. Bueno, Dios los bendiga, que pasen una feliz noche y hasta la próxima sesión. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.